Después de la muerte repentina de mi padre, mi madrastra fingió una sonrisa y se llevó todo lo que él había construido, luego le entregó el título de CEO a su fracasado hijo, alegando que era el último deseo de mi padre. No dije nada, simplemente cancelé todos los tratos, me alejé y esperé. A la mañana siguiente, la empresa comenzó a desmoronarse. Me llamaron suplicando. Respondí con una sonrisa, jugaron sucio. Ahora vean lo que sucede. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi vida daría un vuelco en un abrir y cerrar de ojos, probablemente me habría reído. En aquel entonces, creía en el trabajo duro, la lealtad, y sobre todo, en la familia. Especialmente en mi padre, Richard Collins. Él construyó Collins Textiles desde cero, aquí mismo en Charlotte, Carolina del Norte. Lo que comenzó como un pequeño almacén de telas se convirtió en una de las empresas textiles más respetadas de la ciudad, y yo estaba orgullosa de ser parte de ella. Me uní al negocio recién salida de la universidad. Tenía 26 años en ese momento, con los ojos abiertos y llena de ideas. Empecé desde abajo, ejecutando hojas de cálculo, ayudando en el envío, trabajando hasta tarde para comprender la maquinaria y las cadenas de suministro. Mi padre creía en ganarse el lugar, no en que te lo dieran. Yo respetaba eso. Durante 8 años trabajé junto a él, ascendiendo lentamente. No solo porque era su hija, sino porque me probé a mí misma todos los días. La verdad es que nunca esperé atajos, no los quería. Me gané la confianza de nuestros empleados, el respeto de nuestros proveedores y, con el tiempo, me convertí en la persona a la que la gente acudía en busca de respuestas. Mi padre y yo no siempre estábamos de acuerdo, pero él siempre escuchaba. Eso es lo que nos hacía un buen equipo. Todo cambió el día que su auto se salió de la carretera. Estaba lloviendo mucho esa mañana. Todavía recuerdo el sonido de la llamada telefónica, la forma en que mi corazón se detuvo antes de que contestara. Un oficial de policía. Un accidente. Muerte inmediata. No podía procesar las palabras. Mi padre se había ido. Así de simple. Los días posteriores a su muerte fueron borrosos. Arreglos funerarios, llamadas de la junta, papeleo legal. Todo se sentía frío y rápido. Me estaba ahogando en el dolor, pero aún así me presenté en la oficina porque sabía que eso es lo que él habría hecho. Pensé que intervendría, al menos temporalmente, para mantener la empresa estable. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. Mi madrastra, Victoria, se había casado con mi padre cuando yo tenía 19 años. Nunca me disgustó, pero nunca fuimos cercanas. Siempre fue agradable en público, educada frente a los demás, pero algo en ella siempre se sintió un poco ensayado. Rara vez mostraba interés en la empresa y no se involucraba en las operaciones diarias, al menos no mientras mi padre estaba vivo. Una semana después de su fallecimiento, Victoria se nombró a sí misma controladora interina de Collins Textiles. Afirmó que solo estaba ayudando, pero de repente no me invitaron a las reuniones de la junta. Los documentos a los que solía tener acceso ahora estaban bloqueados detrás de contraseñas que no tenía. Cuando hice preguntas, me ignoró con respuestas vagas y sonrisas forzadas. Luego vino la reunión de la junta. Me dijeron que era para discutir el liderazgo en el futuro. Entré esperando ofrecer mi apoyo para que las cosas funcionaran sin problemas. En cambio, entré en una emboscada. Victoria estaba de pie a la cabeza de la larga mesa de roble, sosteniendo una pila de documentos. Su hijo, mi hermanastro Liam, estaba sentado a su lado con un traje nuevo, luciendo presumido e incómodo al mismo tiempo. Se aclaró la garganta y anunció que mi padre había dejado un testamento actualizado. Según este supuesto documento final, Richard Collins quería que Liam se hiciera cargo de la empresa como CEO. Me quedé helada. Liam, el mismo Liam que había fracasado en 3 negocios diferentes en los últimos 5 años. El mismo tipo que nunca mostró interés en la industria textil. Mi padre apenas había hablado de trabajo con él. Miré alrededor de la habitación, esperando que alguien lo cuestionara, que lo rechazara, pero los miembros de la junta asintieron, estrecharon la mano, felicitaron a Liam como si todo tuviera sentido. Mi corazón latía con fuerza. Quería gritar, pero mantuve la boca cerrada. Años de trabajar en un mundo de hombres me habían enseñado a controlar mi expresión. Nadie vio la traición en mis ojos. Sonreí,
Asentí y salí de la habitación sin decir una palabra. Pero por dentro estaba ardiendo. No solo de ira, sino de confusión. Algo no estaba bien. Esa noche me senté sola en mi apartamento, repasando la reunión en mi cabeza. El momento de todo se sentía demasiado limpio, demasiado ensayado. Mi instinto me decía que ese documento no era real. Y si no lo era, entonces Victoria y Liam no solo me estaban haciendo a un lado. Estaban robando algo que no les pertenecía. No se lo dije a nadie. No confronté a Victoria. En cambio, llamé a alguien en quien confiaba. Mark Reynolds era un investigador silencioso y astuto que había contratado una vez antes para una verificación de antecedentes de la empresa de un posible socio. Le conté todo, mis sospechas, el testamento, la rapidez con la que Victoria tomó el control. Le pedí que lo investigara en silencio. «Dame una semana», dijo. Le tomó 3 días. Mark se presentó en mi oficina temprano una mañana con una carpeta gruesa. Dentro había registros bancarios, firmas digitales, transferencias y correos electrónicos, evidencia que me puso la piel de gallina. Victoria y Liam no solo habían falsificado el testamento de mi padre, sino que habían comenzado a transferir fondos de la empresa a cuentas ocultas creadas bajo corporaciones ficticias con el nombre de Liam. Estaban desangrando el negocio incluso antes de tomar el control oficialmente. Me senté allí en silencio mientras Mark lo explicaba todo. Seguía preguntando si quería confrontarlos, tomar medidas legales de inmediato. Pero no estaba lista. Todavía no. Si explotaba ahora, lo tergiversarían, me llamarían emocional, dirían que estaba de duelo, que no pensaba con claridad. Sería la hija enojada lanzando acusaciones por celos. No, necesitaba algo más que la verdad. Necesitaba el momento oportuno. Así que le dije a Mark que siguiera investigando en silencio. Tenía un plan diferente en mente. Dejé de asistir a las reuniones. Le dije al personal que necesitaba tiempo libre. Lo que realmente estaba haciendo era observar, estudiar cada movimiento que hacían. Todavía tenía acceso a algunos informes internos a través de un inicio de sesión antiguo que Liam desconocía. Y lo que vi me enfermó. Estaban despidiendo personal senior, retrasando los pagos a proveedores, teniendo enormes gastos personales a través de la empresa. Todo lo que mi padre había construido estaba siendo destruido para su propio beneficio. Pero esperé. 1 mes. Eso es lo que tardaron en empezar a aparecer las grietas. Los contratistas comenzaron a retirarse. Los empleados comenzaron a renunciar. Los inversores comenzaron a hacer preguntas. Fue entonces cuando hice la llamada. No a ellos, no a la junta. Llamé a una periodista, alguien con alcance, y le di todo. No iba a gritar en una reunión. Iba a quemar sus mentiras en público. Todavía recuerdo la expresión del rostro de la reportera cuando deslicé el archivo sobre la mesa. Nos reunimos en una tranquila cafetería en las afueras de la ciudad, donde nadie me conocía y a menos aún les importaba. Abrió la carpeta lentamente, escaneando las primeras páginas en silencio. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de lo que estaba sosteniendo. Informes de fraude, transferencias bancarias falsas, correos electrónicos falsificados y un testamento que nunca había visto una sala de justicia. No dije mucho. No lo necesitaba. La prueba hablaba por sí sola. Tendré que verificar todo, dijo con cuidado. Por supuesto, respondí. Pero date prisa. Están desangrando la empresa. Me dio un gesto de asentimiento, ya sacando su teléfono. Fue entonces cuando supe que las cosas finalmente estaban en marcha. Había guardado silencio durante 1 mes, los había visto arruinar el legado de mi padre sin pestañear. Pero ahora era mi turno de actuar. 2 días después, el titular cayó. Collins Textiles se enfrenta a un escándalo de liderazgo, fraude, falsificación y disputa familiar expuestos. Se extendió como la pólvora. Todos los medios de comunicación locales lo recogieron. Algunos nacionales también. Me desperté con mi teléfono zumbando con mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos. Los periodistas querían declaraciones, los inversores querían respuestas, los empleados, algunos de los cuales no había hablado en semanas, me enviaron mensajes con incredulidad.
El silencio que había mantenido durante tanto tiempo se había convertido en una tormenta. Y Victoria y Liam ni siquiera lo vieron venir. Al mediodía, siguió un segundo artículo. Este aún más dañino. Incluía una parte filtrada del testamento falsificado, cortesía del rastro digital de mis investigadores. Las comparaciones lado a lado mostraban el testamento original y el falso, con marcas de tiempo y firmas legales que no coincidían. Ya no era solo mi palabra contra la de ellos. Era evidencia. Ese mismo día, recibí un correo electrónico del equipo legal de la Junta pidiéndome que asistiera a una reunión de emergencia. No respondí. Todavía no. Quería dejar que la presión aumentara. No tardó mucho. Por la noche, Victoria emitió un comunicado calificando los informes como mentiras profundamente hirientes destinadas a destruir a una familia en duelo. Me reí cuando lo leí. Ni siquiera negó que el testamento fuera falso, simplemente lo llamó todo hiriente. Ese era su juego. Manipulación emocional. Siempre haciéndose la víctima. Pero a la verdad no le importan tus lágrimas. 3 días después, las autoridades se involucraron. Mark les había entregado todo. En silencio, legalmente y sin mi nombre adjunto. Me mantuve fuera del centro de atención a propósito. No necesitaba fama. Necesitaba justicia. En una lluviosa mañana de jueves, recibí la llamada que había estado esperando. Han sido arrestados, dijo Mark simplemente. Fraude, malversación de fondos, falsificación, todo. No dije nada de inmediato, simplemente me senté en mi auto sosteniendo el volante con ambas manos, mirando la carretera frente a mí. No se sentía real. Pensé que me sentiría victoriosa, tal vez incluso feliz. Pero lo que sentí fue calma, como el silencio justo después de una tormenta. Sabía que aún no había terminado. Los arrestos son solo el comienzo. La audiencia judicial comenzó unas semanas después. La Junta se distanció rápidamente de Victoria y Liam, actuando como si nunca los hubieran apoyado. Típico. Me senté en la última fila durante la primera audiencia, desapercibida, observando, escuchando. El juez revisó la evidencia pieza por pieza. Correos electrónicos, rastros financieros, el testamento original recuperado de la oficina del abogado de mi padre, sellado y sellado con las firmas adecuadas. Era innegable. Luego llegó el día en que subí al estrado. Le conté a la corte sobre mis 8 años de trabajo, cómo había gestionado las operaciones, negociado contratos, modernizado nuestra cadena de suministro. Expliqué cómo me habían excluido de la noche a la mañana, cómo Victoria manipuló a todos con un documento falsificado y cómo Liam, sin experiencia, recibió el título de CEO como si fuera un regalo de fiesta. No lloré, no grité. Hablé clara y tranquilamente, tal como me enseñó mi padre. Hechos, evidencia, verdad. El juez asintió cuando terminé. Se volvió hacia la defensa y dijo, no veo ninguna razón para retrasar más esta decisión. Ese fue el momento. El testamento falso fue desechado. Se restableció el plan de sucesión original de mi padre, que me nombraba única heredera y CEO. Se devolvieron los activos que Liam y Victoria habían intentado robar. Obtuve la casa, la propiedad y, lo más importante, recuperé Collins Textiles. Cuando salí del juzgado ese día, el cielo estaba despejado. Por primera vez en meses, pude respirar. Pero no perdí el tiempo celebrando. Había demasiado daño que reparar. La empresa era un desastre. Contratos perdidos, personal despedido, facturas impagas. Regresé a la oficina en silencio. No hubo un gran anuncio, ni una pancarta de bienvenida, solo yo entrando al lugar que había ayudado a construir, como lo había hecho todos los días durante los últimos 8 años. Solo que esta vez era mío. Algunos empleados estaban nerviosos cuando me vieron. Otros parecían aliviados. No juzgué a nadie. Sabía cómo funcionaban los juegos de poder. La gente dice lo que necesita decir para proteger sus trabajos. No estaba aquí para vengarme de ellos. Estaba aquí para reconstruir. Primero, llamé a todos los empleados que habían sido despedidos injustamente. Luego me senté con el equipo de finanzas y resolví el desorden. Pagos, facturas, deudas. Lo enfrentamos todo, línea por línea.
Algunos días apenas dormía. Tuve que reunirme con los proveedores y reparar la confianza rota. Tuve que asegurarles a los inversores que no era solo otro nombre en un escritorio. Era la persona que había estado manejando las cosas todo el tiempo. Simplemente no lo sabían. En un mes, la empresa volvió a ser estable. No perfecta, pero en pie, y eso fue suficiente. Una mañana entré en la antigua oficina de mi padre. Había estado intacta desde el día de su muerte. Me quedé allí un momento, dejando que los recuerdos se asentaran. Luego me senté en su escritorio, abrí el cajón y saqué un pequeño portarretratos. Éramos nosotros dos, tomados durante la fiesta del 20 aniversario de la empresa. Tenía su brazo alrededor de mis hombros, sonriendo como siempre lo hacía cuando estaba orgulloso. Lo recuperé, papá, susurré. Todo lo que intentaron quitarme, lo traje de vuelta a casa. Pero en el fondo sabía que no lo había hecho por venganza. Lo hice por él y por mí. Las semanas que siguieron se sintieron como reconstruir algo desde las cenizas. Cada habitación en la que entraba en la empresa aún resonaba con el daño que habían causado. Empleados que no estaban seguros de si podían confiar en mí, socios que dudaban en firmar nuevos acuerdos y viejos amigos que alguna vez habían sido aliados, ahora extrañamente silenciosos. Pero no los culpé. El miedo hace que la gente haga cosas extrañas. Lo había vivido, lo había sentido, lo había sobrevivido. Y sabía que la única forma de recuperar su confianza no era con discursos, sino con acciones. Así que me puse a trabajar. Una de las primeras cosas que hice fue sentarme con los jefes de departamento, uno por uno. No entré a la sala con una agenda. Simplemente escuché. Quería escuchar que se había roto, que se había perdido y que pensaban que necesitaba cambiar. La mayoría de ellos nunca antes habían sido realmente escuchados. Mi padre siempre había sido respetado, pero dirigía el negocio a su manera, y Victoria nunca escuchaba a nadie a menos que la beneficiara directamente. Tomó tiempo, pero poco a poco vi el cambio. Hombros relajándose en las reuniones, compartiendo opiniones reales y pequeños momentos de respeto regresando. No se trataba solo de reparar el daño. Quería hacer más que eso. Quería transformar a Collins Textiles en la empresa que mi padre siempre soñó pero que nunca tuvo tiempo de construir. Una vez me dijo, durante una de nuestras conversaciones nocturnas en la oficina, Emma, un día este lugar será tuyo. Cuando lo sea, no solo lo dirijas, elévalo. Esas palabras se quedaron conmigo. Así que traje de vuelta la antigua política de ética que había redactado años atrás pero que nunca implementó. Lancé una nueva iniciativa de sostenibilidad que priorizaba las telas ecológicas y la reducción de residuos en la línea de producción. Nos asociamos con organizaciones benéficas locales para capacitar y contratar mujeres de comunidades marginadas. Por primera vez, nuestra empresa no solo producía telas. Estábamos tejiendo algo más grande, algo que importaba. Pero, por supuesto, no a todos les gustaron los cambios. Algunos antiguos aliados de Victoria intentaron resistirse en silencio. Podía verlo en sus ojos cautelosos y escucharlo en sus vagas sugerencias durante las reuniones de la Junta. Susurros de preocupación sobre los márgenes de beneficio y las nuevas direcciones arriesgadas. No me sorprendió. Algunos de ellos se habían beneficiado durante su corto reinado. Aprobaciones silenciosas, bonificaciones infladas, contratos entregados a amigos de amigos. Limpiar la casa requeriría más que buenas intenciones. Revisé personalmente todos los contratos ejecutivos. Algunos fueron cortados, a otros se les dio la oportunidad de quedarse, bajo nuevas condiciones, por supuesto. Lealtad a la empresa, no al beneficio personal. Y poco a poco, la podredumbre comenzó a desaparecer. Pero el mundo fuera de las paredes de mi oficina tampoco estaba tranquilo. Victoria y Liam se habían declarado inocentes. Sus abogados presionaron por la libertad bajo fianza, trataron de retrasar las audiencias, presentaron mociones. El drama de la sala del tribunal se prolongó en un segundo plano mientras yo me concentraba en la reconstrucción. No les hablé. Ni una sola vez. No lo necesitaba. Todo lo que tenía que decir ya estaba en la evidencia que le di a la corte. Y además, ya no importaban. Habían elegido su bando y yo había elegido el mío. Aún así, una parte de mí no podía evitar preguntarse qué pasaba por la mente de Liam ahora.
Siempre había sido alguien que pensaba que el encanto podía ayudarlo a superar cualquier cosa. Palabras suaves, trajes bonitos y grandes promesas que no podía cumplir. Recordé haberlo escuchado una vez por teléfono antes de que todo esto sucediera, hablando de una nueva idea de aplicación que, según él, lo haría millonario a los 30. Me había reído en ese momento. Ahora solo me ponía triste. Nunca quiso trabajar para nada. Solo quería lo que parecía brillante desde afuera. ¿Y mi madrastra? Ella quería poder. No para construir algo, sino para controlarlo. Y cuando vieron que mi padre ya no estaba allí para detenerlos, atacaron. Pero me subestimaron. Pensaron que me rompería en silencio, desaparecería, lloraría en un rincón mientras sonreían para las cámaras y se mudaban a la oficina que me había ganado. Lo que no vieron fue que durante todos esos años que trabajé con mi padre, no solo estaba aprendiendo el negocio, estaba construyendo una armadura. Estaba aprendiendo a luchar sin levantar la voz, a ganar sin mostrar todas mis cartas. Mi padre me enseñó eso, y también la vida. Una tarde recibí una carta. Escrita a mano, sin remitente. La abrí lentamente. Era de Victoria. Su letra era tan pulcra y elegante como siempre. No se disculpó. No se responsabilizó. En cambio, escribió que estaba profundamente decepcionada de cómo habían resultado las cosas, que yo había elegido la destrucción sobre el perdón, que esperaba que pudiera encontrar la paz eventualmente. La leí 2 veces. Luego la doblé, la volví a colocar en el sobre y la tiré a la trituradora. No quedaba nada que perdonar. Liam no me escribió. Nunca lo haría. Había desaparecido en el momento en que se le negó la libertad bajo fianza. Su silencio decía más que cualquier carta. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Collins Textiles estaba prosperando de nuevo. Habíamos recuperado 2 contratos importantes y habíamos cerrado un nuevo trato con una marca de ropa global que veía potencial en nuestra dirección ética. Cada vez que caminaba por la fábrica y veía a la gente sonriendo de nuevo, las máquinas zumbando con propósito, sabía que habíamos vuelto. No solo sobreviviendo, sino creciendo. Y, sin embargo, incluso con todo eso, algo todavía me pesaba. Ya no era amargura ni ira. Era algo más difícil de nombrar, un dolor silencioso que venía con saber que mi padre nunca llegó a ver nada de esto. Nunca vio lo cerca que estuvimos de perderlo todo ni cómo luché para recuperarlo. A veces me sentaba sola en su oficina, ahora mía, y pensaba en todo. Tenía la foto de mi padre en el escritorio, a veces, en mis momentos más tranquilos, le hablaba. No en voz alta, sino en mi cabeza. Hice lo que tenía que hacer, le decía. Intentaron borrarlo todo, pero no los dejé. Y en el fondo, esperaba que dondequiera que estuviera, supiera que cumplí mi promesa. Que protegí su legado. Que su hija no se rompió. Ella lo reconstruyó. Es extraño lo rápido que el mundo olvida a los villanos una vez que pierden su poder. Después del juicio, una vez que el ciclo de noticias se desaceleró y los titulares siguieron adelante, fue como si Victoria y Liam nunca hubieran existido dentro de Collins Textiles. Sus nombres ya no se susurraban en los pasillos. La puerta de la oficina que una vez tuvo el título temporal de Liam había sido repintada, sus pertenencias retiradas hace mucho tiempo. El personal dejó de preguntar por ellos. Los clientes dejaron de mencionarlos. Era como si se hubieran convertido en fantasmas que no perseguían a nadie más que a sí mismos. Victoria fue condenada a 6 años de prisión. Liam obtuvo 4 por fraude financiero, falsificación y robo corporativo. Todo los alcanzó. No asistí a la sentencia final. No lo necesitaba. Se había hecho justicia, en silencio, a fondo. Elegí mantenerme enfocada en la empresa, en las personas que aún importaban y en el legado que había recuperado. La venganza nunca me impulsó. Se trataba de restauración. Se trataba de supervivencia. Aproximadamente un año después de que pasara toda la tormenta, recibí una invitación para hablar en una conferencia local de liderazgo empresarial. Casi la rechazo. No me veía a mí misma como oradora y no estaba interesada en ser el centro de atención, pero algo en ello se sentía bien. Así que dije que sí. Cuando estuve en ese escenario, bajo las luces brillantes, mirando a la multitud, no hablé de balances ni de ganancias trimestrales.
Hablé de traición, de lo que se siente cuando las personas más cercanas te dan la espalda. Cuando lo que has trabajado tan duro para construir casi te lo quitan de la noche a la mañana. Les dije que el silencio a veces es el arma más poderosa que puedes usar. Que ser subestimado es un regalo si sabes cómo usarlo. Después del discurso, la gente hizo fila para hablar conmigo. Algunos solo tenían curiosidad. Otros compartieron sus propias historias de perder lo que amaban, de luchar para recuperarlo. Me recordó que mi historia no era única. La traición no solo vive en las salas de juntas. Sucede en todas partes. En las mesas de la cocina, en las amistades, en las familias. A menudo pienso en mi padre en estos días. No lo recuerdo como el hombre de negocios que todos admiraban. Lo recuerdo como el hombre que solía llevarme a tomar un helado después de los turnos de trabajo nocturnos, que me hacía leer contratos en voz alta para que nunca me perdiera un detalle. Quien una vez me dijo, la verdadera fuerza es silenciosa. No necesitas gritar para que te escuchen. En ese momento no lo entendí. Ahora vivo según eso. La empresa es más fuerte ahora que nunca. Nos hemos expandido a nuevos estados, hemos desarrollado asociaciones en el extranjero e incluso estamos planeando una beca a nombre de mi padre para estudiantes interesados en la producción textil sostenible. Collins Textiles ya no es solo un negocio. Es una visión. Y es mía ahora. Completamente, legalmente y sin reservas.